varios taxistas ya están ahí manejando sus coches. Pero en la época en la que yo era niño, era pues una rareza total, era como, una taxista, mira, una taxista, ¿cómo es posible? Entonces, entre la época de infancia mía y la época actual, que ya han pasado como 30 y más años, vean ustedes cómo ha cambiado la expresión de género, ¿no? En ese aspecto, por ejemplo, en un oficio. Pero eso también puede variar en cuanto a la geografía. Y un ejemplo bastante simpático de esto lo tienen ustedes en el documento que les compartí. Y que es un ejemplo que una colega nos lo hizo notar. Mi colega, que bueno, ya está jubilada, es además mi maestra en psiquiatría, hizo la especialidad en México. Y cuando llegó allá, en su primer o segundo día, pues a modo de recorrer la ciudad, se fue a un mercado a comprarse frutas. Y cuando llegó al mercado, entró al área de frutas y le pareció muy gracioso que todos los fruteros eran varones. Y a modo de hacer conversación con el hombre que estaba vendiendo las frutas, ella le comenta, pues mire, yo estoy acá nueva en la ciudad, vengo desde Bolivia. Me cuento que allá en mi país, todas las personas que venden frutas son mujeres, le dice al frutero. Y el frutero se le mató de risa. Dice, pero ¿cómo si las mujeres no saben vender? Entonces, pero hagan ese comentario en una de nuestras caseritas acá del mercado y no tienen que les va a matar de risa, ¿no es cierto? Entonces, pero los hombres son unos inútiles, no saben vender nada. Ilusiones. Entonces, vean cómo de un lugar a otro, igual este rol, esta expresión de género puede cambiar. Dicho de otro modo, entonces, el rol de género es algo que se aprende. Uno no nace con una expresión de género específica. Depende, ¿cómo está? Depende del momento, depende del lugar donde uno esté, para que esa expresión de género se establezca. Ahora, por supuesto, una persona puede elegir también su expresión de género. Una persona, por ejemplo, puede romper con el rol de género que está presente en el lugar donde está. Por ejemplo, no sé, un varón en nuestra sociedad podría, no sé, ponerse tacos y falda, ¿no? Entonces, está expresando un rol de género femenino, considerado femenino en nuestra sociedad. Como les digo, esto es algo que va a variar, ¿no? Los roles de género no están escritos en piedra, pues seguramente a lo largo del tiempo esto ya cambiar. No me voy a detener mucho en cuanto al aspecto reproductivo de la sexualidad, esto es muy claro. Sin este aspecto de la sexualidad, pues seguramente la especie humana hubiera desaparecido hace mucho. Una de las utilidades de la sexualidad, pues evidentemente es la reproducción. Otro aspecto relacionado, buenas tardes. Otro aspecto relacionado a la sexualidad y que quizás es uno que se ensalza muchísimo en relación a la sexualidad, es lo que tiene que ver con el erotismo y el placer. Sí, evidentemente, pues, la sexualidad existe el placer. No puede estar limitada solamente a la parte instintiva. Si así fuera, o sea, una pareja que tuviera 2 hijos hubiera tenido 2 relaciones sexuales a lo largo de toda su vida conyugal. Pues sabemos que eso no es así. Es importante, eso sí, saber que el placer asociado a la sexualidad puede obtenerse a través de la relación sexual. No es la única fuente de placer, por cierto, ¿sí? Es decir, hablando de la sexualidad global, una pareja puede obtener mucho placer, no limitado solamente al acto sexual. Esto dependerá de otro factor que lo voy a mencionar más adelante, pero si nos abocamos a la parte del acto sexual como tal, deben saber ustedes que a esto se le llama respuesta sexual humana.
que son todos los cambios, todas las etapas por las que transcurren las personas durante el acto sexual. Y si bien es una respuesta sexual humana, vean que existen diferencias entre la respuesta sexual de los hombres con respecto a la respuesta sexual de las mujeres. Empecemos diciendo que hay una etapa más o una fase más que no está representada en este gráfico y se llama la fase de deseo. Estaría acá, la fase de deseo sexual. Si hacemos una analogía de esto con, por ejemplo, el comer, una persona puede tener la idea de decir, no, me gustaría comer una hamburguesa, y tener la idea de la hamburguesa, ¿no? Una hamburguesa, no sé, de garbanzos, yo soy vegetariano, una hamburguesa de garbanzos con nada de mayonesa, sin cebolla y con lechugas. Y a lo mejor con una salsa, no sé, de soya, ¿no? Esa es la idea de que en algún momento sería bueno comer esa hamburguesa de garbanzos. Lo mismo puede ocurrir con el acto sexual. Una persona puede tener la idea de en algún momento embarcarse en actividad sexual. La siguiente fase sería la fase de excitación. Aquí, volviendo a la analogía del comer, pues ya la persona tiene hambre. Y no es que solamente piense en la hamburguesa, sino que además ya empieza a salivar la boca y pues ya siente una sensación de vacío en el estómago. O sea, es como que ya hay que comer esa hamburguesa de garbanzo, ya, decirlo así. Pues algo parecido ocurre aquí también en la fase de excitación de la respuesta sexual humana. Aquí el cuerpo de la persona empieza a cambiar. Es como que el cuerpo se prepara para el acto sexual. Lo común en ambas fases de excitación de varones y de mujeres es, por ejemplo, que aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia de la respiración. Hay una llegada mayor de flujo sanguíneo al área pélvica. En el caso de los varones, la excitación estará manifestada por la erección y por la lubricación. En el caso de las mujeres, esta excitación se hará patente por igual una mayor turgencia del tejido del introito vaginal y también la generación de la lubricación. Sin embargo, vean ustedes que la fase de excitación en varones y mujeres no es igual. ¿Qué diferencias pueden apreciar acá entre esta y esta? La excitación en el varón, hasta antes de llegar a la siguiente fase, que es la meseta, es más corta, es más breve. Y no solo eso, bueno, no está representado aquí en el gráfico. Vamos a decir, los requisitos o el tipo de estímulo que favorece a que esta excitación vaya aumentando, en el caso de los varones es más simple. ¿Sí? Es como decir, es más básica la excitación de los varones que de las mujeres. Pues no sé, un varón acá, por ejemplo, con una imagen, una caricia, no sé, en el cuello, una palabrita un tanto picantona, pues ya está por acá. En el caso de las mujeres, no. Tarda más tiempo, más esfuerzo, la estimulación, el tipo de estímulos además debe ser más rico. Deben haber estímulos visuales, auditivos, olfativos, táctiles, muchos más, para que los cambios de la excitación vayan produciéndose. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una diferencia. La otra diferencia viene en la fase de meseta. En esta fase, todos los cambios que han ido ocurriendo llegan a
digamos como que a un límite, o sea, a partir de ahí no cambia más. Y se entiende que en esta fase ya empieza la estimulación mecánica, la persona o las personas pues ya están dentro de la actividad sexual misma. Entonces, en esa fase de meseta, lo mismo ven ustedes, no es igual. Una vez más, la meseta en el caso de los varones es más cortita. La meseta en el caso de las mujeres y por tardes igual es más prolongada. Quiere decir esto que antes de la llegada a la siguiente etapa o fase, que es el orgasmo, debe haber un mayor tiempo de estimulación mecánica y de otros estímulos más para que la persona, en este caso las mujeres, lleguen al orgasmo. Y no tanto así en el caso de los varones. ¿Sí? Segunda diferencia. Y tercera, y quizás la más sorprendente, la más llamativa. Los hombres pueden alcanzar un orgasmo y además la eyaculación. Y después de esto viene la fase de resolución. La fase de resolución básicamente es que todos los cambios físicos que fueron ocurriendo hasta el orgasmo se van revirtiendo. Pero en el caso de las mujeres, vean, después de la llegada al primer orgasmo, si la estimulación es adecuada, si las condiciones son propicias, la mujer está en perfecta capacidad biológica para tener 2, 3 o más orgasmos. ¿Por qué ocurre esto? Pues no se sabe muy bien. Aparentemente es algo evolutivo. Parecería ser que nuestros antepasados primates, en el caso de los primates machos, pues tenían que fecundar a la hembra que estuviera en sus días fértiles lo más rápido posible, en el entendido de que probablemente habían otros competidores, otros primates machos que estuvieran pues, ahí pendientes de la hembra, ¿no? Y por eso es que todo el tiempo necesario hasta llegar a la eyaculación, pues en el caso de los primates machos era más corto. Y por el otro lado, a las primates hembras, pues tenían que aprovechar el tiempo que estuvieran fértiles para poder ser fecundadas por la mayor cantidad posible de machos. Por eso es que tenían esta capacidad mayor para poder copular con la mayor cantidad posible de machos, como les había explicado. Y eso se reafirma por el hecho de que además las mujeres después de la fase de resolución, una vez más, de haber estímulos apropiados, están biológicamente perfectamente capacitadas para nuevamente embarcarse en la fase de excitación y nuevamente tener relaciones sexuales. En el caso de los varones, vean que hay una fase que no la tienen las mujeres, que es el periodo refractario absoluto. En esta fase, ni con la mayor estimulación, el varón puede nuevamente ingresar en la fase de excitación. Por supuesto, este periodo refractario es más corto mientras más saludable y más joven es el varón. Puede durar algunos minutos, un par de horas en una persona joven, pero puede durar incluso algunos días en una persona, no sé, de 50, 60 años. Esto va a depender también de los niveles hormonales que tenga el varón. Entonces es importante que ustedes conozcan esta diferencia porque además esto, el desconocimiento del funcionamiento fisiológico de hombres y de mujeres puede ser también origen de conflictos en las parejas. Porque a ojos, por ejemplo, de una mujer que digamos está por acá durante el acto sexual y el varón pues ya está de bajada, pues la mujer podría considerar que el varón fue una persona muy egoísta, que solamente pensó en su placer, en su beneficio, y pues eso puede dar lugar a fricciones, roces entre la pareja. Entonces, que ambas partes sepan cómo funciona el otro o la otra, pueden ayudar a que esto se vaya compatibilizando de mejor manera.
¿no? Que el varón vaya adaptándose un poco más a las mayores necesidades estimulatorias de la mujer, y que también la mujer comprenda pues que el varón necesita muy poquitos estímulos como para poder iniciar una relación sexual, y que pues por su naturaleza también el varón podría no tener la capacidad de involucrarse en un acto sexual muy prolongado. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Me he dejado entender? ¿Sí? Esto es importante porque vamos a ver que los trastornos del desempeño sexual ocurren en varias de esas etapas justamente. Bueno, les había dicho que esta cuestión del placer, del erotismo asociado a la sexualidad, era algo que se ensalzaba mucho, que se mediatizaba mucho en relación a la sexualidad. Y ahora vemos la otra cara de la moneda, que es un componente importantísimo de la sexualidad, y es la intimidad. Y que más bien, de la cual se habla muy poquito. Cuando uno piensa en sexualidad, creo que más bien el concepto de intimidad es algo que parece como ajeno. Y en realidad no lo es así. El concepto de intimidad, primero que no es solamente sexual, partamos por eso. Una relación íntima, un vínculo íntimo con una persona, básicamente es un vínculo recíproco, no egoísta y significativo entre dos o más personas. En ese sentido, uno puede tener una relación íntima, por ejemplo, con su mamá, con su papá, con un amigo, con un hermano o hermana. Ahora, si esto lo aplicamos a la sexualidad, pues evidentemente lo deseable es que en una relación de pareja se establezca una relación de tipo íntimo. Lo bueno de la intimidad es que no está tan asociada a la corporalidad, como sí puede estar asociado, por ejemplo, el placer, esto que aquí les acabo de explicar. Dicho de otro modo, más bien a lo largo del tiempo, la intimidad se va reforzando, se va volviendo más profunda. Y la intimidad, al ser una relación de tipo recíproca, altruista, pues puede dar lugar a situaciones cotidianas como esta. Por ejemplo, este es un ejemplo muy bonito de intimidad. Esta mujer se ha fracturado la muñeca, no se puede peinar. Entonces ahí está el esposo que le está peinando. Muy mal, por cierto, pero bueno, le está peinando. Ahora, esto de la intimidad está en relación al desempeño sexual, o no, por supuesto que sí. A mayor intimidad, menores probabilidades de que existan problemas de desempeño sexual. A mayor intimidad, las posibilidades de que la personalidad o la salud mental de esta persona sean mejores. Cuando una persona logra establecer relaciones íntimas, significa que su personalidad es saludable, y además que ese es un factor protector, más bien frente a los trastornos mentales o a los problemas de salud mental. En las relaciones de pareja pueden existir niveles de intimidad totalmente inadecuados o casi inexistentes, podríamos decir. Un autor, me fue el nombre, le soy sincero, no me acuerdo el apellido, pero hacía la analogía de la intimidad con tres niveles. Primero decía, existe el nivel más bajo de intimidad, que es el nivel jornalero. Es decir, hacía la analogía de una persona que se dedicaba a hacer ladrillos. Para hacer ladrillos, pues no se necesita mucho entrenamiento, no se necesita mucha creatividad, no hay que ponerle mucho empeño, es básicamente utilizar un molde,
poner el barro ahí una y otra vez de manera muy mecánica y repetitiva. Bueno, en este nivel de intimidad, el más bajo, lamentablemente la persona que se involucra en relaciones sexuales solamente busca satisfacer un impulso necesario, nada más. Y por lo tanto, el acto sexual se genitaliza. ¿Sí? Es decir, la fuente de placer básicamente se centra en el área genital, por lo tanto en la obtención del orgasmo. Además, una persona que solamente puede llegar a este nivel de intimidad generalmente es una persona que no se conoce bien, y peor todavía, pues tiende a conocer a la pareja. La persona que está en este nivel de intimidad en realidad no toma en cuenta ni las necesidades propias ni las de su pareja, ni siquiera se conoce a sí mismo. Muchas veces en el acto sexual, estas personas es como que adoptan como un patrón aquello que, por ejemplo, han visto en alguna película pornográfica. Consideran que así deberían ser las relaciones sexuales. El siguiente nivel de intimidad es el nivel artesano. Para ser un artesano, ahí sí ya se necesita entrenamiento y hay que ponerle más tiempo al asunto, más tiempo, más creatividad. En este nivel, ya la persona toma en cuenta las necesidades del otro o de la otra. Sin embargo, la comunicación todavía no es adecuada. Y esto puede dar lugar a que aparezca la ansiedad de desempeño, por ejemplo. Es decir, la persona tiene mucho temor a no cumplir con las expectativas de su pareja. Pueden haber además allí prejuicios, inhibiciones, ideas erróneas. El acto sexual todavía puede ser solamente mecánico y enfocado solamente en lo físico. Y claro, como acá la persona no se comunica con su pareja, pues no puede saber en realidad qué quiere la otra persona, cómo quiere que se desenvuelva el acto sexual. Y finalmente tenemos el nivel artista. No, pues ya cuando uno habla de un artista, se está refiriendo a una persona con gran entrenamiento, que pone pasión, que pone interés, máxima pasión y máximo interés a lo que está haciendo. Y la obra que realiza un artista, pues es irrepetible, es una obra única además, ¿no? En este nivel de intimidad, la persona se comunica bastante bien con su pareja, prima la comunicación. Entonces, no hay tabúes, no hay malos entendidos. La persona está al tanto de lo que quiere la otra persona. Y ocurre un fenómeno bastante curioso. Por supuesto que la persona quiere sentir placer durante el acto sexual, pero hay un fenómeno muy altruista ahí. En realidad, el máximo placer que obtienen las personas en este nivel de intimidad lo obtienen al querer dar placer a la otra persona. Y por otro lado, ese placer excede a lo físico. No es meramente, por decirlo así, la llegada al orgasmo. La única fuente de placer durante el acto sexual en este nivel de intimidad. Entonces, cuando ustedes entrevisten a una persona con algún problema de desempeño sexual, una buena cosa que deben hacer antes es evaluar cuál es el nivel de intimidad que tiene esta persona con su pareja. Si el nivel de intimidad es bueno, sospechen que la causa pueda ser más bien física.
¿Será diabético el paciente? ¿Será hipertenso? ¿Estará con hipotiroidismo? ¿Sus niveles de testosterona estarán bien? Porque si la intimidad es buena, no tendría por qué haber tanto problema. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a hablar de los trastornos relacionados a la sexualidad, que son básicamente dos. Por un lado tenemos a los trastornos de desempeño y por el otro lado tenemos a los trastornos paratípicos. Y de ladito vamos a hablar también un poco de la disforia de género. Empezaremos con los trastornos del desempeño. Les había dicho que era importante conocer eso, ¿cierto? La respuesta sexual bueno. Estos trastornos del desempeño sexual, también llamadas disfunciones sexuales, pueden ser de origen físico como de origen psicológico. Empecemos con la disfunción del deseo sexual hipoactivo. ¿Qué ocurre aquí? Esta disfunción aparece en la fase de deseo, justamente. No hay nada de malo en la persona en cuanto a su capacidad para excitarse, para llegar al orgasmo y a la eyaculación. Pero la persona, haciendo la analogía de comer, no tiene hambre. No le llama la atención el embarcarse en una relación sexual. Si no le queda de otra, puede desenvolverse, pero en general es alguien a quien pues, no le llama la atención. Esto en una persona que no tiene pareja, pues podría no ser tan perjudicial, podría no causar mucho perjuicio. Pero una persona que ya está de pareja, que en una relación a lo mejor ya está casada incluso, esto sí puede representar un problema. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo ocurre una falta de deseo sexual? Si hablamos de lo físico, pues cualquier enfermedad física grave, por supuesto que puede eliminar por completo el deseo sexual. Pónganse ustedes el caso de una persona, por ejemplo, con cáncer, una persona anémica, una persona con una tuberculosis, o cualquier otra enfermedad que físicamente produzca una alteración, un debilitamiento. Esto puede conllevar a un deseo sexual. Si hablamos de fármacos, están muy relacionados aquellos que intervienen en los neurotransmisores que justamente intervienen en el deseo sexual, que por cierto son la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. Si por algún motivo estos neurotransmisores no funcionan bien, olvídense, las disfunciones sexuales están cantadas. Entonces, adelantándome un poco al temario, todos los antipsicóticos ejercen un efecto bloqueador de la dopamina, de algunos receptores de la dopamina. Por lo tanto, los antipsicóticos pueden disminuir el deseo sexual. Los antidepresivos, varios de ellos que bloquean la recaptación de serotonina, también pueden producir falta de deseo sexual. Algunos antihipertensivos que pueden producir un bloqueo del sistema adrenérgico también pueden producir falta de deseo sexual. Ahora, este mismo fenómeno puede darse en la fase de excitación sexual. Una persona que
está con algún problema físico, puede tener dificultades en la excitación. La persona puede tener deseo, pero a veces es el cuerpo el que no acompaña ese deseo. Esto se puede traducir en el caso de los varones en una disfunción eréctil, en el caso de las mujeres, por ejemplo, en una falta de lubricación del introito vaginal. En el caso de los varones, pues, si aparece una disfunción eréctil, pues la relación sexual será imposible, muy penosa. En el caso de las mujeres, con este trastorno, la relación sexual podría tornarse dolorosa. Una vez más, bajos niveles hormonales de testosterona en el caso de los varones, de estrógenos en el caso de las mujeres, pueden producir estos trastornos, los trastornos de la excitación. El uso de los mismos medicamentos que vimos en la fase de los trastornos del deseo sexual también intervienen acá. Uso de hipertensivos, uso de antidepresivos, uso de antipsicóticos. Hace unos, ya deben ser como 10 años, atendí a una muchacha, bueno, una mujer de unos 32 años. Y la habían enviado a la consulta porque había intentado embarazarse los últimos 6 años. Ya tenía una hija, pero ella y su esposo querían tener un hijo más. Y después de 6 años al fin lograron, al fin se logró embarazar la mujer, pero al tercer mes y medio sufre un aborto espontáneo. Entonces esta mujer queda pues devastada por el aborto y desarrolla una depresión reactiva. Entonces llega a la consulta cumpliendo todos los criterios de depresión e inicia un antidepresivo, paroxetina, que es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Al primer mes después de haber iniciado el antidepresivo, esta mujer estaba mucho mejor. De hecho, había vuelto a trabajar, incluso hasta el aspecto físico mejoró, porque cuando iba a las consultas ella iba con un busito y una colita en el cabello, no se arreglaba nada. Ya a partir del primer mes, bueno, como ya había empezado a trabajar también, pues ya se iba incluso con la ropa de trabajo, ¿no? Con tacos, con la faldita, bastante mejor peinada y maquillada. Todo iba bien, estaba prácticamente asintomática de su cuadro depresivo. Y al tercer mes viene el control con su esposo. Y su esposo me dice: doctor, tenemos que cambiar la antidepresivo. ¿Qué está pasando? Y bueno, la paciente muy apenada dice: yo estoy fantástica, me va muy bien, pero no tengo el mínimo deseo de tener relaciones sexuales. Y claro, el pobre esposo estaba que arañaba las paredes. Entonces hubo que cambiar la antidepresivo. ¿No? Entonces, lo curioso es que a veces el deseo sexual puede ser una señal, la falta de deseo sexual puede ser también una señal de un cuadro depresivo. Y vean ustedes qué paradójico, qué irónico. Tratamos a una persona para mejorar su depresión que le quita el deseo sexual, pero es que el mismo medicamento puede quitar el deseo sexual. Cuando vemos el capítulo de depresión, ya les mencionaré que antidepresivos tienen menor efecto en esta esfera. Luego tenemos a las disfunciones orgánicas. En este caso, la persona no puede llegar o le cuesta mucho llegar al orgasmo. No hay problema en la fase de excitación, todo bien en la fase de meseta, pero esta meseta es como que se prolongara demasiado o el orgasmo nunca llega. Mismas causas que las otras previas para este tipo de trastorno. Sin embargo, no podemos dejar de lado que como otras causas de disfunción orgásmica, estén también pues unas estimulaciones inadecuadas. Esto generalmente se ve en personas
que no tienen todavía mucha experiencia en cuanto a las relaciones sexuales. Porque, pues, como cualquier otra habilidad, la capacidad de tener relaciones sexuales es algo que se va mejorando con el paso del tiempo y de experiencia. Entonces, en las primeras experiencias sexuales puede ocurrir este fenómeno. En el caso de los varones también puede aparecer la disfunción de la eyaculación, que puede estar de la mano de una disfunción orgásmica, es decir, que la eyaculación tarde mucho tiempo en ocurrir o no ocurra, o que la eyaculación más bien se ocurra muy pronto, demasiado pronto como para que la persona disfrute de una relación sexual plena. Esta eyaculación precoz, así se llama, puede ocurrir muchas veces por demasiado nerviosismo. Recuerden ustedes que el fenómeno de la eyaculación está mediado por el sistema nervioso simpático, ¿cierto? Mientras que la erección por el parasimpático. Bueno, pues si la persona, en este caso el varón, está súper nervioso, si su sistema nervioso simpático está al máximo, pues es mucho más probable que aparezca una eyaculación no deseada, muy anticipada. Y finalmente, casi finalmente tenemos al trastorno sexual asociado a la penetración, trastorno de dolor sexual asociado a la penetración. Es más común que ocurra esto en mujeres, pero también puede darse en varones. Básicamente es que la persona experimenta dolor. Dolor, pues, durante el acto mecánico de la penetración. En el caso de las mujeres, esto puede estar ocasionado, como ya les dije previamente, a una disfunción en cuanto a la capacidad de excitación, pero a veces no. Usualmente este trastorno está asociado a conflictos, miedos, prejuicios, culpa que puede experimentar la persona. Eso también ocurre en el varón. O sea, el varón puede experimentar dolor en el pene o en el área testicular durante la penetración. Y esto que está dentro de otro capítulo de la CIE 11, está más bien en el capítulo de trastorno de control de impulsos, pero que pues, está asociado igual a la sexualidad, es el impulso sexual excesivo. En este caso, pues la persona está demasiado enfocada en mantener relaciones sexuales. Incluso puede tener relaciones sexuales de manera compulsiva, es decir, sin tener mucho control. Es lo que en antiguas nomenclaturas se llamaba la ninfomanía o la satydiasis. Ninfomanía en el caso de las mujeres, satydiasis en el caso de los varones. Deben recordar que el impulso sexual aumentado puede estar presente dentro de los cuadros de hipomanía o hipomanía. Puede también producirse por el uso de algunas sustancias, especialmente estimulantes. Y también puede estar causado por una desinhibición cerebral. Por ejemplo, cuando se usan algunas sustancias depresoras o cuando hay daño cerebral. Por ejemplo, algunas personas con demencia pueden tener un impulso sexual excesivo. Acuérdense de la donita esta de la enfermedad de Cupido, por ejemplo, ¿no? Bueno, hasta acá, pues no, la cosa no está tan complicada. Han comprendido cuáles son las fases de la respuesta sexual humana, han comprendido que en estas fases hay este tipo de trastornos, algunas de sus causas, pero ¿cómo preguntamos? ¿Cómo yo piso tierra y indago esto, la posibilidad de que la persona tenga todo esto pues, en su vida? Preguntar, pues puede ser algo que intimide un poco. ¿Sí? Uno podría no encontrar las palabras para poder empezar la conversación acerca de la vida sexual de una persona. Una estrategia es que ustedes hagan énfasis o le hagan saber a la persona que en general la sexualidad es algo importante,
Es algo que puede ser equiparable, por ejemplo, al comer, al beber o al dormir, es decir, a una necesidad fisiológica. Podrían preguntar algo así como, o decir algo así como una persona come, bebe y duerme, también es importante la sexualidad o la vida íntima. Entonces, ¿cómo calificaría su vida íntima o su vida marital o de pareja o su vida sexual? Esa sería una manera de preguntar. ¿Cuán satisfactoria es su vida íntima, marital o de pareja? ¿Hay algún aspecto de su vida sexual o íntima que le preocupe en este momento? Esas serían maneras con bastante tino de poder indagar acerca de eso. Ahora, obviamente, tiene que haber pertinencia en cuanto a indagar en aspectos relacionados a la sexualidad de sus pacientes. No van a estar preguntando esto a una persona que viene porque se ha torcido el tobillo, ¿no es cierto? Salvo que se lo haya torcido en pleno acto sexual, podría ser. Y es muy importante que ustedes mantengan un lenguaje no verbal apropiado también. La pregunta debe ser bastante despreocupada. La persona no tiene que notar que ustedes están nerviosos, porque eso se percibe. Y la persona podría decir, no, tal vez el doctor no, o la doctora no quiere escuchar mi respuesta, o se va a asustar de lo que le voy a responder. Entonces deben cuidar mucho esa parte, el aspecto, la parte no verbal de su comportamiento. Otra cosa que deben evitar al momento de indagar sobre aspectos de la sexualidad de sus pacientes es evitar ideas prejuiciosas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, suponer que los adultos mayores no tienen una vida sexual activa o no disfrutan de una sexualidad plena. Porque aunque la idea les cause ñáñaras en el occipucio, sus abuelitos y abuelitas seguramente tienen relaciones sexuales. Y seguramente las disfrutan mucho también, o por lo menos deberían disfrutarlas. Entonces, cuando les toque atender a un adulto mayor, si la situación lo amerita, debería preguntar. Por ejemplo, si este adulto mayor fuera hipertenso y estuviera tomando, no sé, morfina, por ejemplo, o estaría tomando algún otro antihipertensivo, pues habría que preguntar, decirle, mire, don José, estos medicamentos podrían interferir en su vida sexual. ¿Y está ocurriendo eso? ¿Usted cree que esto esté influyendo en su desempeño sexual o en su vida íntima? Y muchas personas, sean adultas mayores o no, van a agradecer mucho que ustedes toquen ese punto, porque realmente es algo que pues atañe a todas las personas, es algo muy importante. No se habla mucho de ello, pero es muy importante en la vida de cualquier persona. Otro, pensar que una persona con una corporalidad distinta a la que podría considerarse predominantemente en la población como bello, hermoso o atractivo, igual no va a tener una vida sexual activa, íntima o placentera de ninguna manera. Las personas con otro tipo de corporalidades igual pueden o tener problemas o también tener una vida sexual muy plena. Otra, pensar que las personas muy jóvenes o jóvenes, por el contrario, no van a tener ningún problema en cuanto a su desempeño sexual. Más bien, gran parte de las personas que tienen problemas de desempeño sexual son jovencitos o jovencitas. ¿No? Estoy refiriendo a muchachitas, muchachitos de 16, 17 años, que a lo mejor están pues iniciando su vida sexual activa
y que más bien es en esta época donde hay más nerviosismo, donde hay inexperiencia, donde los encuentros sexuales, vamos a decirlo así, podrían resultar ser vergonzosos, engorrosos, frustrantes, incluso hasta humillantes. Entonces es ahí más bien donde ustedes pueden orientar a estas personas. Y finalmente, pueden haber personas de un origen cultural, de un bagaje cultural que a lo mejor pueda ser distinto a ustedes. De la misma manera, no importa la cultura, el lugar geográfico, la sexualidad sigue siendo importante. Es cierto que hay algunas culturas donde la parte de la sexualidad sea incluso todavía más secreta, más oculta, ¿no? Pero no significa que igual no se encuentra. Y si lo amerita, pregunte siempre. Todo está en cómo lo van a hacer. Es decir, el lenguaje no verbal va a influir muchísimo. ¿Hasta acá estamos claros? Doctor, ¿cómo le preguntaría a alguien en silla de ruedas? Para empezar tendría que saber usted qué ha pasado, por qué está en silla de ruedas, cuál es el contexto, y de buenas a primeras, si es que es alguien, por ejemplo, que está, por ejemplo, si va usted nota que lo está llevando a la consulta a su pareja, por ejemplo, entonces usted podría, a solas, preguntarle, decirle, mire, usted está con este problema, vamos a suponer que tenga una lesión medular, ¿no? ¿Cómo ha afectado esta lesión en su vida marital? ¿Le ha presentado algún cambio, algún problema quizás? ¿Cómo está enfrentando usted esta situación? Y dependiendo de la respuesta de su paciente, usted ahí podrá tomar algún tipo de conductas. Por ejemplo, si acaso solicitar que un psicólogo o un psiquiatra intervenga. Si por ejemplo, debido a la lesión medular, pues es absolutamente imposible que esta persona tenga relaciones sexuales, entonces podría proponer a esta persona recibir algún asesoramiento por algún psiquiatra o psicólogo. Y también podría preguntar a la pareja, ¿no es cierto? Igual de una manera a solas, preguntar cómo la condición física que tiene su esposo, su pareja, ha interferido o ha influido en cuanto a su relacionamiento general, ¿no? Quizás una manera de hacer esto, de hacer estas preguntas, puede ser hablar primero en general de la relación de pareja, como un todo, y después empezar a hablar de la parte puramente de las relaciones sexuales. O también podría ser al revés, ¿no? Eso ya se va viendo en relación a cómo es la persona. A veces la propia persona puede empezar a preguntar justamente en relación a eso, y usted pues trata un poco de seguir la corriente, ¿no? El curso que la persona quiera darle a la entrevista. ¿Alguna otra pregunta? No. Ahora, para todo esto de los trastornos relacionados a la sexualidad, ustedes como médicos siempre deben descartar primero lo físico. Eso se aplica a todo, ya lo habíamos visto antes, ¿no? A todo el resto de los trastornos psiquiátricos. Descartando esto, descartando que la persona no tenga diabetes, hipertensión, algún trastorno endocrino, o esté usando algún medicamento o sustancia, las causas psicógenas que pueden producir este tipo de trastornos pueden ser, por ejemplo, experiencias traumáticas. Por ejemplo, una persona podría tener, una mujer, por ejemplo, que ha sufrido una agresión sexual, puede tener incluso hasta fobia a las relaciones sexuales. O un varón que haya tenido una experiencia sexual muy humillante, muy frustrante, igual lo mismo. También pueden haber distorsiones cognitivas, ideas que interfieran en el normal desenvolvimiento de la actividad sexual. Una muy común es la ansiedad de desempeño. También puede haber culpa,
puede haber vergüenza, ira solapada. Muchas veces lo bueno de la relación sexual es también como una especie de termómetro de cómo está yendo la vida de pareja, o sea, de pareja en general, quiero decir. Si en algún momento empiezan a aparecer dificultades en las relaciones sexuales, podría ser que por debajo de eso existan algunos de estos fenómenos. Dificultades en la comunicación, descontentos en la pareja que se traducen en problemas en el desempeño. También puede haber falta de experiencia, esto generalmente en personas jóvenes. Otra también puede ser la hiperestimulación y elevación del umbral excitatorio. Esto en algunas personas que ven pornografía pero de manera excesiva. Es más o menos el mismo fenómeno que ocurre cuando están comiendo ustedes un confite y después le dan un mascazo a una manzana. La manzana les va a parecer desabrida porque sus papilas gustativas se acostumbraron al dulce del confite. Pues algo parecido también puede ocurrir con eso. Una persona que se expone a un estímulo, vamos a decirlo así, tan intenso como es la pornografía, pues podría primero que podría tener la idea de que es así como deberían ser las relaciones sexuales, y una relación sexual normal podría resultar frustrante, pero por el otro lado, al estar inmersa en una relación sexual normal, pues obviamente el tipo de estímulos que recibiría no serían los mismos que en una escena de pornografía. Entonces es ahí donde pueden aparecer también problemas de disfunción sexual. También pueden ser síntomas de enfermedades mentales, como la depresión, ya les he mencionado, pero en todos los trastornos de ansiedad que vimos en la clase de trastornos de ansiedad, las disfunciones sexuales también pueden ser otro más de los síntomas. También pueden aparecer en la esquizofrenia, en la demencia, en el retardo mental y en el trastorno bipolar, especialmente en la fase mañana. Esto en cuanto a un aumento del deseo sexual. Y también puede ocurrir este mismo fenómeno en la demencia o en el retardo mental, esto por desinhibición más bien. Si hablamos de causas físicas de trastornos relacionados a la sexualidad, en el caso de los varones, tenemos que tomar en cuenta especialmente los factores cardiovasculares. A fin de cuentas, pues el área genital es un área eminentemente vascularizada. De hecho, en un libro de psiquiatría había una frase bastante simpática que decía: el pene es la antena del corazón, haciendo alusión de que se habían hecho estudios en personas que habían tenido infartos de miocardio y que muchas de esas personas meses antes habían manifestado tener problemas en cuanto a disfunción eréctil. Es decir, esa disfunción eréctil, pues seguramente por algún problema cardiovascular, avisó o anticipó a que se iba a desarrollar un problema cardíaco. Entonces, deben ustedes evaluar si su paciente varón fuma, cuánto alcohol consume, si no será una persona más bien de hábitos sedentarios, obesa o que tenga diabetes. Por supuesto que la edad tiene también que ver, y esto en relación al cuerpo, a la parte hormonal. En el caso de las mujeres, acá tienen ustedes algunos ejemplos. Muchas de estas tienen un origen mecánico, es decir, si la configuración de los genitales femeninos está distorsionada o hay alguna anomalía, pues mecánicamente la relación sexual no podrá llevarse a cabo. También hay causas inflamatorias, traumáticas, tumorales y de otro tipo, ¿no? Aquí también entrarían las causas endógenas, causas neurológicas o incluso autoinmunes.
autoinmune. Por ejemplo, un síndrome de Sjögren podría producir disfunciones en cuanto al desempeño sexual. Entonces, para hacer la detección de este tipo de trastornos, deben ustedes entablar una buena relación médico-paciente, ¿no? Tener mucho tacto, mucho tino. A veces los pacientes hacen alusión a problemas de pareja, pero dentro de lo de pareja, no lo duden, siempre está involucrada la parte sexual. Recuerden que ustedes deben siempre desculpabilizar y orientar a sus pacientes. Esto de desculpabilizar, por ejemplo, tiene que ver con una idea muy extendida entre las personas, y es que alguien puede sentirse total y absolutamente responsable del éxito o el fracaso del encuentro sexual, cuando en realidad pues, es una cosa de las personas que están involucradas en el acto. El tratamiento de estas disfunciones pues, debe ser siempre en base a psicoterapia, que puede ser individual o mejor aún si es de pareja. Y si ustedes encuentran a una persona que tenga este tipo de problemas, deberían siempre referirlos con un profesional en salud mental. Solamente en muy pocos casos se utilizarían medicamentos. Otra idea también muy extendida es que el éxito de una relación sexual depende de si se ha llegado al orgasmo o no. Y en realidad la idea es que el orgasmo sea solamente una consecuencia, pero no el fin necesariamente del encuentro sexual. En cuanto a algunos fármacos o estrategias terapéuticas o que pueden ayudar a que el encuentro sexual sea más placentero o menos doloroso en algunos casos, pues podríamos mencionar, por ejemplo, acá a los lubricantes. ¿Sí? Por ejemplo, una persona, no sé, una mujer posmenopáusica que tiene atrofia de la mucosa vaginal, podría tener un buen deseo sexual, podría estar físicamente muy preparada para la excitación sexual, a excepción, claro, de su mucosa vaginal. Entonces, el prescribir un poquito de lubricante podría mejorar muchísimo la vida sexual de la pareja. Si tienen pacientes que practiquen el sexo anal, bueno, pues los lubricantes son mandatorios, podrían no ser de otra manera. Se sabe que existe este aminoácido que es la L-arginina, que se utiliza como complemento nutricional. Esto quizás los que han hecho, que conocen de fisicoculturismo, han escuchado hablar de este aminoácido, se utiliza también para eso. Pero esta L-arginina, tanto en suplemento como puesta como aditivo justamente en lubricantes, puede ayudar a que el flujo sanguíneo mejore en el área genital. Esto hace que la experiencia mecánica durante el acto sexual sea más placentera. Por eso es que en muchos lubricantes le agregan justamente ese aminoácido. En pacientes que tienen la tendencia a la eyaculación precoz, lo más importante es la psicoterapia. Sin embargo, también pueden funcionar como coadyuvantes sustancias anestésicas. Sustancias anestésicas que retarden la llegada del orgasmo, ¿no? Como puede ser esto. También existen dentro de estos geles o lubricantes aquellos que traen unas dosis muy pequeñas de unas sustancias que se llaman
deseo sexual. Afrodisíacos. Gracias, afrodisíacos. En este caso, bueno, pueden variar de marcas y pueden variar también las sustancias, bueno, eso simplemente lo traje como ejemplo. Por ejemplo, la yohimbina es un alcaloide que se extrae de un árbol del África y que se utiliza más bien en veterinaria, pero que en pequeñas dosis, bueno, puede mejorar un poco más el desempeño sexual. Eso sí, deben alertar a sus pacientes. Alguna vez llegan personas a quienes ofrecen, por ejemplo, pastillas de esta sustancia, de la yohimbina. Puede ser muy peligroso, puede producir taquicardias, arritmias mortales, hipotensiones muy marcadas, entonces alerta de esto. Pero la cantidad que ponen a este tipo de geles, bueno, es mínima y bueno, son seguras, ¿no? Y casi finalmente, vamos a hablar también de estas. Estas son los poppers. Esta es una sustancia volátil. Son derivados del nitrito de amilo. Cuando se inhalan, por eso están tan bien empacadas, porque es muy volátil. O sea, si se lo deja abierto, pues se evapora en poco tiempo. Cuando se inhala este líquido, esa sustancia produce dos fenómenos en todo el cuerpo de la persona. Primero, un aumento de las sensaciones de placer, especialmente asociadas al orgasmo. Y segundo, un relajamiento del músculo liso en general de todo el cuerpo. El músculo liso que está, por ejemplo, en la vasculatura, y el músculo liso, por ejemplo, del esfínter anal. Esta sustancia fue originalmente más popularizada o más utilizada por la población de varones homosexuales que tenían o mantenían relaciones sexuales anales. Actualmente, bueno, ya es una sustancia que ha como excedido esa población, se la utiliza en todo tipo de personas. Y debemos ser cuidadosos, sin embargo, de advertir a las personas que utilicen estas sustancias que no las utilicen, por ejemplo, con el sildenafil, porque puede haber una interacción muy grande, una superposición de efectos, y esto puede producir hipotensiones mortales y también problemas de arritmias cardíacas. Estas sustancias no producen adicción, sin embargo sí producen tolerancia. Es decir, una persona que utiliza muy frecuentemente este tipo de volátiles, pues seguramente notará que va a necesitar cada vez inhalar más y más y más de la sustancia para sentir el mismo efecto, aumentando las posibilidades de que aparezcan los efectos secundarios negativos, por ejemplo la gran hipotensión ortostática, las cefaleas. Y finalmente, al mencionarles algo acerca de del sildenafilo, del tadalafilo y del vardenafilo, que son inhibidores de la fosfoliesterasa. Estas sustancias o estos medicamentos lo que hacen es favorecer a la relajación del músculo liso, que evita que la sangre ingrese al pene y favoreciendo de este modo la erección. Estas sustancias actúan siempre y cuando exista excitación o estimulación. De hecho, una manera de poder uno darse cuenta de que el problema de disfunción eréctil que tiene un varón pueda ser más bien de origen psicógeno es que aunque esta persona haya consumido estas sustancias, igual durante el acto sexual no pueda realizar el acto, no se produzca la erección. Eso significa que físicamente la persona está bien, pero es en la parte mental donde existe seguramente algún tipo de conflicto.
En general, con el sildenafilo se recomienda su uso 1 hora antes de la relación sexual. Y el tadalafilo supuestamente tiene la ventaja de tener una vida media muy prolongada de hasta 36 horas. De hecho, una marca comercial del tadalafilo es este, ¿no? De 36 por lo de 36 horas. Pero repito, su acción siempre está asociada a la excitación sexual. No vayan a pensar que la persona está con erección las 36 horas, no funciona así. Eso es. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Ya para terminar, simplemente voy a nombrar a lo que originalmente estaba dentro del temario. En el antiguo temario de la materia de psiquiatría solamente se hacía mención a trastornos parafílicos. Para ahorrar un poco el temario original, vamos a hablar de los trastornos parafílicos. Entonces, ¿esto va a estar examen también? Claro que sí. Antes de hablar de trastornos parafílicos, definamos lo que es una parafilia. Una parafilia es cuando el objeto de deseo sexual no es necesariamente, no es directamente una persona, un par, ¿sí? Que es lo común, que es lo normal, por decirlo así, ¿no? Cuando uno desea tener relaciones sexuales, pues usualmente tiene en mente a otra persona. Y es toda la persona la que además produce la excitación sexual. Pero en el caso de las parafilias, la persona más bien se excita o enciende su deseo sexual un objeto, la parte de un cuerpo de la persona o una situación específica, muy específica y muy concreta. Y que si ese objeto, esa parte del cuerpo o esa situación no está presente, pues el acto sexual no es tan placentero o no es placentero del todo. Decimos que una persona tiene un trastorno parafílico cuando esa parafilia produce mucho menoscabo en su vida cotidiana, en su relación de pareja, si es que la tiene. Entonces, parafilias hay un montón. Hay un documento que ustedes tienen, creo que hay una lista de 30 y más parafilias. Pero las que se consideran trastornos son las que voy a mencionar a continuación. Empecemos por la escoptofilia o voyeurismo. Hay una cosa más en definición de trastorno parafílico. Además, en el trastorno parafílico se define como trastorno cuando el ejercicio de esta parafilia involucra a personas que no consienten. Ahora sí, vámonos con el voyeurismo. En este caso, la persona solamente obtiene la gratificación sexual al ver a otras personas manteniendo relaciones sexuales o desnudas o desnudándose. Para lograr esto, bueno, estas personas pues hacen uso de una serie de parafernalias, tipo uso de telescopios, largavistas, se suben a árboles y espían a personas, instalan cámaras o dispositivos de espionaje, justamente pues para ver estas escenas que estas personas necesitan. Por eso les decía que en el trastorno parafílico pueden estar involucradas personas que no consienten, porque no hay ninguna interacción entre esta persona y nosotros. Doctor, ¿qué trastorno es ese? Voyeurismo o escoptofilia. Luego tenemos a la pedofilia. En este caso, la persona
tiene contacto sexual o mantiene relaciones sexuales con menores de edad. Una cosa curiosa, esto en relación a todos los trastornos parafílicos, es que la mayor parte, más del 90%, siempre se producen en varones. Son muy pocas las mujeres que tienen trastornos parafílicos. Entonces, en este caso, obviamente, pues el menor de edad no consiente. Luego tenemos el trastorno sádico coercitivo. En este caso, una persona solamente obtiene la gratificación sexual al mantener relaciones sexuales con otra persona a quien produce dolor, humilla u obliga a tener relaciones sexuales. Esto hay que diferenciarlo del sadomasoquismo. En el sadomasoquismo, sí hay una persona que adopta el rol de dominante, una persona que sí pues, produce dolor y puede decir cosas subidas de tono a la otra persona. Y hay otra persona, la persona masoquista, que accede a él, que además pues, se siente muy a gusto, muy feliz de que la otra persona le latiguee, le diga cosas, la amar, etc. Pero es algo de mutuo acuerdo, las dos personas consienten en ese caso. En el trastorno sádico coercitivo no. Luego tenemos al proteurismo. Los proteuristas pues están en su salsa en los metros, en las salidas de conciertos, en las salidas de los cines, en cualquier lugar donde se amotone mucha gente. ¿Por qué? Porque el proteurista lo que hace es justamente frotar su cuerpo, sus genitales, con las personas que están al lado. Y finalmente tendríamos el exhibicionismo. En este caso, la persona solamente obtiene gratificación cuando súbitamente, de sorpresa, muestra sus genitales a otras personas que nada tienen que ver con la situación. Es decir, la típica imagen que se tiene de los exhibicionistas, ¿no? Es el hombre con su gabardina larga y de repente está pasando a quizás, ¿no? Abre la gabardina. Entonces, el ver el rostro de sorpresa de la otra persona o de temor es lo que excita a la persona exhibicionista. Ahora, junto con estos trastornos parafílicos, hay otros que, bueno, son quizás todavía más obvios que son trastornos parafílicos y que de ninguna manera podrían ser considerados solamente como parafilias. Por ejemplo, aquí tendríamos la necrofilia, mantener relaciones sexuales con cadáveres. O la zoofilia en animales. Y también es importante que ustedes diferencien lo que es este tipo de trastornos con prácticas sexuales alternativas. Por ejemplo, si una persona, un varón les pregunta si será voyeurista porque le gusta ver pornografía, por ejemplo, pero si esta persona es perfectamente capaz de mantener relaciones sexuales placenteras con otra persona, esté o no presente una película pornográfica, no podríamos decir que esta persona tenga este trastorno. Del mismo modo, si una persona les pregunta si a lo mejor tendrá un trastorno sádico coercitivo o un trastorno sadomasoquista por, pues, durante el acto sexual
decir cosas subidas de tono a su pareja o tener cierto tipo de contactos un poco bruscos, pues no, de ninguna manera tampoco, siempre y cuando la persona pueda ser capaz de tener relaciones sexuales placenteras, esté o no presentes este tipo de conductas. ¿Cuál es el origen de los trastornos parafílicos? No se sabe bien. No se sabe por qué predomina esto en varones y no tanto hacia mujeres. Lo que sí se sabe es que en muchas de estas personas existe el antecedente de o agresiones sexuales a corta edad o haber vivido en núcleos familiares, en familias, donde la sexualidad fue vista con demasiada rigidez o donde lo sexual se asociaba demasiado a lo impuro, a lo inmoral o a lo culposo. Mientras más rígida fue la familia en este aspecto, parece que es más bien un terreno fértil para la instauración de los trastornos parafílicos. Y finalmente toca hablar de la disforia de género o discordancia de género, que no es lo mismo que la transexualidad, como les había mencionado al principio de la clase. En este caso, la persona con disforia de género la pasa muy mal por la identidad de género que tiene. Esta persona no quisiera tener esa identidad de género. La pasa mal porque puede no encontrarse con un medio que soporte, que apoye o que permita que esta persona se desenvuelva adecuadamente. Todo ese conjunto todo ese contexto puede hacer que la persona rechace el género que tiene, que siente tener. Entonces, el tratamiento de la disforia de género es el tratar ese malestar que siente la persona como consecuencia de la identidad de género que tiene, pero no es la identidad de género en sí misma o en sí mismo el trastorno. Y ya, hasta aquí tienen alguna duda o pregunta. ¿No? ¿Todo claro? Muy bien, entonces con esto hemos terminado el capítulo de sexualidad. El siguiente capítulo que vamos a ver ya es de trastornos psicóticos. La siguiente clase hablaremos de esquizofrenia y del trastorno de ideas deliradas. Estén leyendo este capítulo, por favor. Doctor, para el examen normal del padrón de ustedes lo vamos a revisar en algún momento. Si les estaba diciendo, esta noche les voy a subir un video donde pregunta por pregunta explicaré por qué es esa respuesta y por qué no son las otras. Si hubiera alguna duda al ver el video, pues en la siguiente clase podemos